Muy buenas tardes. Los saludamos todo el liderazgo del Ministerio de Años Dorados de nuestra iglesia Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral de la ciudad de Cali. Hoy ya es el primer jueves de este mes de noviembre, el penúltimo del 2020, el año de la visión integral. Saludamos especialmente a las personas que han venido congregándose con nosotros durante todo este tiempo. De igual manera, a las personas que hoy nos ven por primera vez, le damos la bienvenida y pedimos que el Señor prepare sus corazones, prepare nuestras mentes, mi corazón, para poder escuchar la palabra que Dios nos va a regalar en el día de hoy, para que nos infunda poder, para que nos infunda sabiduría, para que nos infunda el ánimo para seguir adelante en la vida terrenal. Sabemos que Dios es parte fundamental de nuestra vida porque Él es nuestro hacedor. Y por esa razón, como todos los jueves, antes de iniciar, le damos la bienvenida también al Ministerio de Alabanza, a la primera juventud, para que tengamos un tiempo de alabanza y de oración dirigida por ellos. Por esa razón, decimos, muchachos, bienvenidos. Adelante. Años Dorados, ¿cómo están? Dios los bendiga. Hoy es un día para cantar con todo, pero no solo con la voz, sino más bien con el corazón, porque Jesús no escatimó ni la última de las gotas de su sangre por amor a ti y por amor a mí. Dios los bendiga. Tu luz da esperanza en la oscuridad, que todos puedan ver Cristo mi Dios, grande y digno de con todo Dios, cantaré de tu gloria, con todo Dios, mi alabanza daré, con todo Dios, con
Años dorados. Este tiempo ha sido una completa bendición. El Señor los bendiga, el Señor los guarde y recuerden que ahora viene el plato fuerte, viene lo principal, la palabra de Dios. Jesús los bendiga. Nos vemos pronto. Bueno, ya hemos tenido el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración y le hemos permitido al Señor, al Espíritu Santo, al Señor Jesús y a Dios Padre que prepare nuestro corazón, prepare nuestra mente para escuchar su palabra. Entonces, sabemos que hoy es el jueves de Años Dorados, en el cual tenemos la cita en esta tarde para escuchar la voz de Dios, para escuchar su palabra, privilegio que Dios me ha colocado en el día de hoy. Y como hemos aprendido a través del pastor Ariel, vamos a elevar nuestra espada bien alto para proclamar lo que Dios a través del pastor nos ha enseñado. A la voz de 3, por favor, repite conmigo. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Amén. Bueno, iglesia, el título de la prédica ya ustedes la vieron, se llama Llenura del Espíritu Santo. Y para poder entender un poco mejor lo que Dios quiere ministrarnos en este jueves, los invito a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 38 y 39. Vamos a leer. Entonces, lee conmigo, por favor. Ahí te aparece en la pantalla. Versículo 38 dice: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Versículo 39. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creían en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Oremos. Unámonos en oración, por favor. Padre Celestial, Señor, queremos darte las gracias por ese tiempo que tú nos regalas, Señor, por ese tiempo en el cual tú permites que nos congreguemos, Dios, como miembros de tu iglesia, como miembros de tu cuerpo, como miembros de Años Dorados, Señor Santo, para poder recibir el alimento que tienes para nosotros en el día de hoy, para que recibamos tu palabra, Señor, y con el poder de tu Santo Espíritu quede sembrada en nuestro corazón. Nos comprometemos, Dios, a llevarla a la práctica con tu ayuda. Nos comprometemos, Señor, a cuidarla, Señor Santo, para poder que en el tiempo apropiado, Señor, dé el fruto esperado por ti, para nosotros y para las personas que colocas a nuestro lado, nuestros familiares, nuestras amistades, o aquellas personas, Señor, que colocas en algún instante a nuestro lado. Gracias, Dios, porque en tu palabra siempre hallamos respuestas a nuestras inquietudes, Señor. Gracias, Dios, te amamos. Sigue con nosotros. Amén y amén. Bueno, entonces los invito para que vamos a leer Juan 7, versículos 38 y 39. Pero acordémonos de algo, y es que cuando en la palabra de Dios aparece la palabra Espíritu con la letra E en mayúscula, está refiriéndose al Espíritu Santo. Con esto en mente, volvamos a leer y arrancamos con el tiempo de la predicación. Versículo 38 dice: de aquel que cree en mí, dice el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Versículo 39. Con esto, es decir, con lo que acabamos de leer, se refería el Señor Jesús al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado
todavía. En el último día de la fiesta de los tabernáculos, el Señor Jesús, quien ya ha sido glorificado a nuestra fecha, y obviamente después de la resurrección y después de que partió hacia los cielos, entonces Jesús nos dice, o le dice a los que estaban allí presentes, y hoy nos dice a nosotros, a los que estamos escuchando esta palabra, que si tenemos sed de justicia y del reino de Dios, solo debemos venir a Él, ir a Él. Él está cerca de nosotros y el ir a Él implica hacernos sus discípulos. Y en estos versículos que pertenecen a esta exhortación, nos dice con claridad que en el momento que nosotros hicimos, o usted si no lo ha hecho todavía y lo va a hacer al final de esta prédica, cuando hicimos voluntariamente la oración de fe, recibimos, además de Jesús como Señor y Salvador, también recibimos al Espíritu Santo. Y por ello, Él nos ha capacitado de experimentar ese brote de ríos de agua viva, de experimentar la llenura del Espíritu Santo, de experimentar la plenitud del Espíritu Santo en todo nuestro ser. Entonces, cada uno de nosotros que hemos hecho la oración de fe, tenemos no solamente a Jesús en el corazón, sino también al Espíritu Santo, para que Él con todo su poder, con todo su esplendor, llegue a cualquier área de nuestra vida si nosotros se lo permitimos y le pedimos que lo haga. Entonces, queda claro que el día que hicimos la oración de fe, ese día vinieron a morar en nosotros, en nuestro corazón el Señor Jesús y en nuestro ser interior el Espíritu Santo. Entonces, di conmigo, creo en Jesús y lo he aceptado como mi Señor. Y también reconozco que Él es mi Salvador. El Espíritu Santo me llena con todo su esplendor. ¿Qué nos permite la experiencia de la llenura del Espíritu Santo? Que es el título de la prédica. Entonces, esta parte inicial es para que seamos conscientes que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él está dispuesto a llenarnos plenamente, a tener la plenitud, a tener la llenura de Él en nuestra vida. A través de la palabra de Dios, ya vamos a escudriñar hoy unos puntos nomás, pero usted puede quedar o va a quedar con la tarea de hacerlo con el resto cuando haga su devocional, cuando haga el estudio, cuando lea la palabra. Va a estar atento a observar, a escuchar lo que Dios dice en su palabra acerca de lo que podemos nosotros hacer o tomar en cuenta para poner en acción la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por hoy vamos a repasar o aprenderemos cinco acciones de muchas más que en la llenura del Espíritu Santo podemos cultivar o mejorar. Entonces, el primer punto es muy sencillo, es oír la voz de Dios. Es decir, que nosotros, por la llenura del Espíritu Santo, podemos realmente oír la voz del Señor, oír la voz de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Los invito a Apocalipsis capítulo 2, versículo 29. Apocalipsis 2, 29. Ahí aparece en la pantalla, leámoslo por favor. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Este mismo texto aparece 7 veces en el libro de Apocalipsis. Una por cada iglesia a la cual Dios le dio instrucciones al apóstol Juan para que les escribiera. Y cuyos textos vale la pena leerlo, meditarlo y rumiar. Pues en ellos Dios le destacaba a cada iglesia lo bueno que tenía, lo bueno que le parecía al Señor y lo contaba como a favor de ellos. Pero también en la carta le mencionaba lo que Dios tenía en contra de cada una de ellas. Como nosotros somos miembros de la iglesia,
miembros del cuerpo de Cristo, al oír la voz de Dios, cuando leemos su palabra y meditamos en ella, rumiamos en ella, el Espíritu Santo nos revela lo que cuenta a favor de nosotros y también lo que cuenta en contra. ¿Y para qué nos lo revela? Para que nos arrepintamos en la parte cuando está en contra, nos arrepintamos, lo confesemos al Señor y abandonemos esa práctica, porque a Él no le agrada. Así a nosotros nos parezca que es, pero ahí está el poder del Espíritu Santo que nos ayuda a oír bien la voz de Dios. Obviamente lo bueno es para que lo cultivemos, para que lo mantengamos y lo crezcamos. Entonces, Dios de esa manera nos muestra diariamente el camino que debemos tomar junto con Él. Hemos aprendido que al conversar con Dios, llegamos al Padre a través del Hijo y recibimos la respuesta a través del Espíritu Santo. Y la manera más frecuente de recibir la respuesta de Dios es al momento de rumiar, de meditar su palabra. Meditación que debemos hacer siempre con la actitud, con la intención clara de poner en práctica lo que a través de la revelación, a través de la revelación de su palabra, Dios nos manda que hagamos. Entonces, queda claro que nuestro corazón debe estar entregado a Él para que Él lo limpie y esa palabra quede bien sembrada después de escucharla bien, porque si nuestra actitud es que transforme nuestra vida, que cambie nuestro ser interior, entonces la revelación va a venir sin dificultad. Repite conmigo para que recuerdes este punto. Cuando con Dios nos comunicamos, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, conversamos. Y nos indica que si en su palabra meditamos y nuestro corazón le entregamos, lo prepara para que su revelación oigamos. Segundo punto. ¿Qué acción tenemos nosotros con la llenura del Espíritu Santo? Nutrirnos integralmente. Este segundo punto está sustentado en Efesios capítulo 3, versículo 16. Leámoslo, iglesia. Le pido que por medio del Espíritu Santo, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fortalecer es nutrir. Fortalecer es alimentar bien. Fortalecer es darnos ánimo. Fortalecer es darnos fuerza. Entonces, Dios fortalece nuestro ser interior, que pertenece también al ser integral nuestro. Espíritu, alma y cuerpo. También nosotros entendemos que ese fortalecimiento lo hace a través del Espíritu Santo. Por esto es que nosotros requerimos de la llenura del Espíritu Santo para que todo rincón de nuestro ser integral, de nuestro espíritu, de nuestra alma, mente, emociones y voluntad y de nuestro cuerpo sea integral y sea realmente nutrido en su totalidad, integralmente. Hemos escuchado, y recientemente Dios me permitió una prédica sobre eso, y espero que hayamos aprendido que así como nuestro cuerpo físico necesita de alimentos nutritivos, que realmente nos nutra, que nos haga bien, para permanecer en situación saludable y productiva, también de igual manera nuestro ser interior requiere del alimento espiritual. Y siendo hijos de Dios, contamos con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios, que son parte, decía el versículo, de sus gloriosas riquezas. Y contamos con su palabra que nos nutre cuando sabemos recibir la revelación que es nutritiva y que nos lo ofrece el Espíritu Santo. Él nos la da, nosotros necesitamos aprender a recibirse.
Un nutricionista, cuando vamos a consultarle a nuestro cuerpo, él nos manda una serie de exámenes. Entonces, viendo la situación que tenemos, la consistencia que tenemos, etcétera, desde el punto de vista físico, nos da un régimen alimenticio para que estemos los sanos y sanos. De igual manera, nosotros debemos y podemos recurrir a la llenura del Espíritu Santo para recibir de Él y nutrirnos integralmente a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Recordemos que el alma es mente, emociones y voluntad, es decir, que nutre no solamente nuestro espíritu, sino también nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestras emociones las sana, porque se van a ser nutridas y van a estar en sanidad, y también nuestras decisiones. Y finalmente nuestras acciones, que es parte de lo que estamos viendo, que son 5 acciones gracias a la llenura del Espíritu Santo. Di conmigo, el Espíritu Santo me fortalece interiormente, renueva mi mente, me sana emocionalmente y me nutre integralmente. Tercer punto. ¿Para qué la llenura del Espíritu Santo puedo utilizarla o aprovecharla? ¿O qué es lo que Dios quiere que yo haga con esa llenura? El tercer punto nos da esa tercera acción. Entender cuál es la voluntad de Dios. También lo encontramos en el libro de Efesios, pero ahora 2 capítulos adelante. Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18. Leamos la iglesia. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu Santo. Allí está claro la llenura del Espíritu Santo. Entonces, acá el apóstol Pablo nos indica cómo actuamos cuando decidimos no entender cuál es la voluntad de Dios, o no podemos. Nuestro Señor, a través del apóstol Pablo, sin anestesia, nos dice que somos insensatos cuando no queremos entender la voluntad de Dios, que somos desenfrenados como si estuviéramos nosotros borrachos. Pero siempre Dios nos da la respuesta apropiada. Y nos indica que si permitimos la llenura del Espíritu Santo, podremos entender cuál es la voluntad del Señor. Pues de esa manera nos presentaremos a Él como siervos humildes, con verdadera hambre y sed de conocer la verdad, para que nuestro vivir en Cristo sea realmente de agrado a Dios y para que nuestra vida sea edificada con el diseño que Dios concibió para cada uno de nosotros. Recordemos que nosotros fuimos concebidos antes del antes, que Dios diseñó para nuestra vida una serie de características, una serie de atributos, de dones, de talentos, y que cuando papá y mamá estuvieron aquí en la tierra, entonces pudimos venir aquí a la tierra, nacimos y por múltiples circunstancias nos hemos desviado. Y los que peinamos canas podemos dar testimonio de todo lo que hemos hecho, pero que Dios ha permitido hace años para acá que estemos nuevamente en el camino de Él, y Él está haciendo la obra en nosotros para que volvamos a ese diseño original. Todavía estamos en ese proceso, pero estamos mucho más cerca al diseño original. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es la que nos ayuda a que nosotros entendamos, comprendamos la voluntad de Dios. Pero siempre, como mencionamos al comienzo de este punto, es importante que tengamos la intención de obedecerla, porque de lo contrario no vamos a entenderlo. No sabemos cómo aplica para nuestra vida, y lo que Dios anhela es que nosotros realmente anhelemos conocer la voluntad de Él,
la pongamos en práctica para que nuestra vida sea conforme a sus propósitos. Entonces, di conmigo, la plenitud del Espíritu Santo en todo mi ser, a la voluntad de Dios me ayuda a entender y a su diseño original me permite volver y a Dios honre y glorifique con mi proceder. Ese es uno de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Vamos al cuarto punto. El cuarto punto o la cuarta acción que Dios quiere que entendamos hoy, que con la llenura de su Santo Espíritu estamos capacitados para hacer. Y se llama libertad verdaderamente ejercer. ¿Dónde lo hallamos? Segunda de Corintios 3:17. Leamos la iglesia. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios trae a mi memoria Gálatas 5:1, en la cual dice que Cristo nos dio libertad para que vivamos en libertad, es decir, para que la ejerzamos, y que por lo tanto debemos mantenernos firmes siempre en el Señor y no someternos nuevamente al yugo de esclavitud. Entonces, Dios anhela que nosotros entendamos que la llenura del Espíritu Santo está en nosotros y que donde está el Espíritu hay libertad. Entonces, esa libertad es para ejercerla. Si nosotros realmente permitimos y experimentamos esa llenura, la llenura del Espíritu Santo, en todo instante de nuestra vida, acá en la tierra, entonces podemos ejercer verdaderamente la libertad que Cristo nos dio y que nos infundió el mismo día que pronunciamos nuestra decisión de creer en el corazón que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y como recordamos al inicio, en ese mismo momento también recibimos el Espíritu Santo. Entonces contamos con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo para poder ejercer la libertad, para realmente mantenernos firmes y no volver a ser esclavos del pecado. A veces nosotros, los que peinamos canas, estamos como equivocados, o más bien, creemos que ya no las sabemos todas, pero Dios quiere que nosotros todos los días vayamos para recibir el pan diario. Y es lo que necesitamos nosotros ejercer, para que Él sea que nos fortalezca con su poder y nos mantengamos realmente firmes para poder ejercer esa libertad. Dios, a través del apóstol Pablo, nos afirma, como hemos mencionado, hemos escuchado, que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Entonces, no debemos olvidar que el Espíritu Santo está en nosotros y por ende podemos nosotros ejercer la verdadera libertad. Entonces, cuando yo hago énfasis en verdaderamente, es porque anhelamos conocer la verdad. Y la verdad es Cristo. Entonces, anhelamos conocer a Cristo, a conocer la palabra que es la verdad, y de esa manera podemos verdaderamente ejercer esa libertad que Cristo nos dio. Cristo nos restauró al comprarnos y restauró el libre albedrío en el proceso de nuestras decisiones. Entonces, Dios anhela que ejerzamos esa libertad verdaderamente en ese proceso. Ahora tenemos la posibilidad, tenemos la alternativa que Dios anhela que siempre la tomemos, de decirle no a la tentación. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo está en nosotros si lo permitimos y vamos a decirle no a la tentación. Esta posibilidad se hace verdad y con su poder y verdad enfrentaremos toda tentación que se nos presente y saldremos vencedores. Les recuerdo, la palabra de Dios lo afirma, que hemos muerto al pecado, a ese pecado que nos tenía subyugados, que nos tenía esclavizados. Y por ende, entonces yo hoy les sugiero que al terminar la prédica hagamos esa revisión esta noche, mañana en la mañana, en el devocional, en el tiempo de oración también tengamos
ese encuentro con el Espíritu Santo y nos muestre en qué todavía nosotros realmente seguimos siendo esclavizados o subyugados. ¿Para qué? Para que al ejercer la libertad que la llenura del Espíritu Santo nos permite ejercer, nos mantengamos firmes y no nos sometamos nuevamente a ese yugo de esclavitud. Di conmigo, para la libertad verdadera vivir, la llenura del Espíritu Santo debo recibir. Su guía e instrucción debo seguir. Someterme a Dios y al enemigo resistir. La llenura del Espíritu Santo no solamente nos empodera, vamos a ver en el siguiente punto, del empoderamiento, sino que Él nos da la instrucción verdadera, nos guía, nos ayuda a escuchar y a ver mucho mejor el camino que hemos de seguir para poder ejercer esa libertad. Entonces Dios anhela que sigamos su instrucción, que sigamos su guía y sobre todo que aprendamos a someternos a Dios para que de esa forma resistamos toda tentación que el enemigo nos presenta. Quinto y última acción que podemos nosotros llevar a cabo gracias a la llenura del Espíritu Santo. Un poquito largo, pero quiero que tome nota, ahí aparece. Dice, poder divino recibir para bien servir. Ya les decía que en este punto vamos a hablar del poder, que hemos escuchado en los versículos, pero que ahora quiero que efectivamente lo tengamos en cuenta. Romanos 7:6. Vamos a leerlo y vamos a darnos cuenta que es una especie de continuación de lo que leímos en el punto anterior. Ya ahorita les recuerdo cuál es. Romanos 7:6 dice, pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu, y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Nuevamente, Espíritu en mayúscula, letra E mayúscula, estamos hablando del Espíritu Santo. Dios nos habla del nuevo poder que nos da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con ese es que vamos a servirle a Dios. Como les mencionaba, este es un versículo que es una secuencia que viene enlazado con el versículo que escuchamos en el punto anterior, que estaba en 2 Corintios 3:17 y cuyo punto lo hemos denominado libertad verdaderamente ejercer. Aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, nos ratifica que hemos quedado libres de la ley, pero eso no significa que no debamos de cumplirla, sino que cuando decidimos amar a Dios, entonces decidimos también ser sus siervos y entonces cumpliremos esa ley porque lo amamos a Él y no por cumplimiento de la ley, sino por amor a Él. Y de esa manera sabemos que hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Cristo. Y por ello estamos en capacidad de servirle a Dios aquí en la tierra, ser instrumento, ser siervo de Él frente a otras personas. ¿Con qué lo vamos a servir? Con el nuevo poder para todo nuestro ser integral. Espíritu, alma y cuerpo recibe el poder que nos da el Espíritu Santo. Y al ser plenos con su presencia en cada área de nuestro ser, esa área es empoderada por Dios. Y es donde los dones y talentos que Dios nos ha dado, al recibir ese poder, lo podemos llevar a ejecución, a la práctica, con la guía del Espíritu Santo. Porque no es en vano que Dios nos ha colocado como miembros del cuerpo, para que de esa manera aprendamos, y lo he repetido varias veces en otras prédicas, aprendamos a dar a los demás de lo que Dios nos da y a recibir de los demás lo que Dios a través de ellos nos da. No nos las sabemos todas y por esa razón somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos comprender que estamos siendo siervos de Dios para dar, pero también estamos siendo hijos de Dios para recibir de Él a través de otras personas. Dios nos capacita para serle útil al servirle con todo su poder como sus discípulos. Acordémonos que ser discípulo lo definió Jesús
en Mateo 8:31. Y es que él plantea allí, y nos lo dice, yo quiero recordarlo, no lo vamos a leer, pero por favor, si quiere buscarlo, lo busca más tarde en su Biblia, dice que cuando nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, entonces seremos realmente sus discípulos. Y esos, al ser sus discípulos, dice el versículo 32 de Mateo 8, conoceremos la verdad y esa verdad nos dará libertad, nos permitirá vivir en esa libertad. Entonces, también algo que quiero que recordemos es que con ese nuevo poder, con ese poder para servirle como sus discípulos, podemos entonces llevar a cabo la gran comisión que Jesús nos dejó en Mateo 28, del 18 al 20. Nos encomendó lo que conocemos como la gran comisión. Entonces di conmigo, por favor, si la gran comisión decido cumplir, al poder del Espíritu Santo acepto acudir y con todo mi ser a Dios voy a servir antes de la tierra partir. Porque los propósitos son para cumplirlos aquí en la tierra. Y estamos peinando canas, no estoy diciendo que te vas a morir mañana, pero que nuestra vida aquí en la tierra debemos de estar sometidos a Dios, dispuestos a servirle y a ejecutar todo lo que ha colocado como propósitos. Y uno de ellos es la gran comisión. Y vamos a ver el último versículo dentro de toda la prédica, pero es el segundo versículo en el quinto punto. Segunda de Timoteo 1:14, que de todas maneras cierra como todo lo que hemos escuchado en los 5 puntos. Segunda de Timoteo 1:14, ya les dije. Leámoslo, por favor. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Clarísimo, directo, aquí ya habla Espíritu Santo para que no nos quede duda. Y nos dice que vive en nosotros. Ya lo vimos desde la introducción, que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, confesándolo con la boca y creyendo en el corazón que Él es el Hijo de Dios, lo recibimos a Él y el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Aquí lo confirma el apóstol Pablo en la carta a Timoteo. Y también importante es que nos indica que la acción con ese poder es que debemos de cuidar la enseñanza, esa enseñanza que la califica de preciosa, esa enseñanza que la califica de bella, esa enseñanza que es útil para nuestra vida y que nos ha confiado para que nosotros ejerzamos como embajadores. Lo apliquemos a nuestra vida y lo apliquemos a los demás. Veamos qué es lo que Dios quiere que escuchemos acerca de esto. Dios anhela que nosotros le sirvamos bien al Señor Jesús, que es nuestro Salvador, que es nuestro perdonador, y que para poder servirle bien debemos de cuidar en nuestro corazón, donde Él mora, las enseñanzas preciosas y verdaderas que cada día Él siembra. Como mencionamos al comienzo, cuando nosotros alabamos al Señor, esas palabras, esa enseñanza queda sembrada en nuestro corazón, pero Él anhela que la enseñanza quede, que efectivamente queda protegida por nosotros, recurriendo al poder del Espíritu Santo. Y también vimos que como nos nutre integralmente, ese fruto que vamos a dar llegue hasta el 100 por 1, pasando por el 30 y el 60, que es lo que dice el Señor Jesús en la parábola del sembrador, que cuando la semilla cae en terreno fértil, y ese terreno fértil es cuando dejamos que el poder del Espíritu Santo, que el Señor Jesús lo prepare para que la palabra caiga allí, de ese fruto a ese nivel. El cuidado lo llevamos nosotros a cabo con el poder divino que nos empodera para evitar que el maligno arrebate esa enseñanza. Que ante los problemas o dificultades usemos el poder divino, el poder de la llenura del Espíritu Santo, para no alejarnos de la enseñanza, sino al contrario, tengamos la decisión de llevarla a la práctica. Que ante el engaño de las riquezas o de las preocupaciones de esta vida, no nos dejemos ahogar, sino que al contrario, con la enseñanza y el poder de la verdad, salgamos victoriosos con Cristo, que es victorioso, con Dios, que es victorioso, con el Espíritu Santo, que es victorioso con su poder.
y de esta manera esa enseñanza permanezca en nuestro corazón, que es un terreno fértil, terreno que ha sido nutrido al oír la palabra y entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Le he orado al Señor y nuevamente en este momento le leo una oración al Señor para que tú que estás escuchando este mensaje le pidas la llenura del Espíritu Santo y que Dios te empodere, también lo pido para mí, para cuidar la enseñanza que hoy hemos escuchado y que confíe en nosotros para llevarla a la práctica y que esa de manera sea fructífera para ti, para mí y para las personas que están a tu lado. Los tuyos. Y esto aplica no solamente para Años Dorados, aplica para todas las personas. Y hablando de ministerios, aplicaría para los Timoteos, para los Roca Kids, para Nueva Juventud, para los Josués, para las personas que nos están escuchando por primera vez, también aplica. Siempre y cuando le entregues tu corazón al Señor. Entonces di conmigo, a mi Creador decido amar, sus preciosas enseñanzas aprendo a cuidar, y al cada día su palabra practicar, el Espíritu Santo no me deja de empoderar para aún a mi edad tener un buen fructificar. Para terminar, regáleme unos 3 o 4 minutos. Llenura es sinónimo de plenitud. Por lo tanto, lleno es un sinónimo de pleno. Tan solo lo distingue, lo cambiaría la primera letra. Usted se preguntará, ¿y por qué me está diciendo esta obviedad? Te lo digo para que con eso en mente repasemos los 5 puntos de la enseñanza de hoy, para que te quede sembrada en el corazón y que Dios nos ayude a que la llevemos a la práctica. El resumen es muy sencillo. Decimos, primer punto, la llenura del Espíritu Santo nos sirve para oír la voz de Dios, para nutrirnos integralmente, para entender cuál es la voluntad de Dios, para libertad verdaderamente ejercer y para poder divino recibir, para bien servir. Pero el primero es la base. Entonces quiero que lo vamos a recordar de otra manera en la pantalla. La primera, oír la voz de Dios. La segunda, nutrirnos integralmente. La tercera, entender cuál es la voluntad de Dios. La cuarta, libertad verdaderamente ejercer. Y la última que vimos es poder divino recibir para bien servir. Efectivamente, hay una evidencia en lo que acabamos de ver y es un acróstico para que recordemos estas 5 acciones que podemos activar gracias a la llenura, a la plenitud, a lo pleno del Espíritu Santo en nuestra vida, al poder pleno del Espíritu Santo, al poder pleno que podemos nosotros utilizar para poder de esa manera nosotros llevar a cabo. Entonces, si nos damos cuenta, Dios anhela que nosotros nos percatemos de la plenitud dada aquí. Como les mencionaba también al comienzo, les queda la tarea, me queda la tarea, para que en forma individual, en lo devocional, cuando estudiemos la palabra de Dios, nosotros aumentemos la lista. No hay necesidad que sea un acróstico, sino que efectivamente Dios nos muestre en qué otro punto podemos entonces aplicar la llenura del Espíritu Santo, en qué acción sabemos. ¿Listo? Oremos. Padre Celestial, Señor, gracias. Gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has regalado. Gracias por recordarnos que el Espíritu Santo vive en nosotros, mora en nosotros, y cuando permitimos que la llenura llegue a todo rincón de nuestra
vida, de nuestro ser interior, de nuestro ser exterior, Señor Santo, del cuerpo físico, Señor, y sobre todo, Dios, a cada talento, a cada don, a cada habilidad que tú nos has dado, Señor, tú lo potencializas, Dios Santo, con el poder tuyo para poder servirte, Señor, como miembros de tu cuerpo, como servidores tuyos, Señor, para que nosotros ejerzamos como esos embajadores, Dios. Necesitamos, Señor, permanentemente, Señor, recordar que tú nos ayudas, Dios, a escucharte bien la voz tuya, Señor, para que nuestro corazón la escuche, nuestro ser interior, Señor, pueda escuchar a través de los oídos espirituales, Señor, a través de los ojos espirituales, ver lo que tú anhelas que nosotros veamos, Señor, para que haya claridad plena, Señor Santo, en el ejercicio, Señor, diario de nuestra vida como hijos tuyos, como discípulos tuyos, Señor. Gracias porque tú nos recuerdas hoy una vez más que tú eres el que tiene la capacidad, el poder para nutrirnos verdaderamente, Señor. Que tú nos nutres integralmente, Señor. Que tú conoces nuestras necesidades y eres tú el que realmente puede llenarlas. Yo te clamo, Señor Santo, para que las personas que están escuchando ahora, Dios, o más tarde, Dios Santo, la prédica, Señor, reconozcan que necesitamos, que ellos necesitan de ti, como nosotros reconozcamos que necesitamos de ti, Señor. De igual manera, Señor, anhelamos entender cuál es tu voluntad, Señor, con el ánimo, Señor, de llevar a la práctica, de obedecerte porque te amamos, de obedecerte, Señor, porque somos siervos tuyos, Señor, y anhelamos, Dios, poder ejercer plenamente, Señor, ese discipulado verdaderamente, Señor, para que haya muchos más discípulos, para que haya muchos más creyentes, Señor, que tengan la salvación contigo, Señor. Y gracias, Señor, porque nos ha dado la libertad para que realmente la ejerzamos, Señor. Que podamos decirle no a la tentación, que nos sometamos a ti, Señor, y poder resistir al enemigo, poder resistir al diablo, poder resistir a la tentación que el mundo y la naturaleza pecaminosa nos presenta, Señor, para que nosotros entendamos que la paz, Señor, viene de ti, Señor Santo, y no la que ofrece el mundo, Señor. No el engaño que cuando hacemos lo que ellos dicen que hagamos, tendremos paz. Eso no es cierto, Señor. Con el poder tuyo nos darás el discernimiento, Señor, para poder llevar a cabo solamente lo que tú anhelas que nosotros hagamos para honrarte y glorificarte, Señor. Y gracias, Dios, por el poder divino que nos infundes. Ayúdanos, Señor, a recibirlo bien para que nuestro servir sea realmente de acuerdo con tus propósitos. Te amamos, Señor. Quédate con nosotros. Amén y amén. Ahora quiero invitar a las personas que nos escuchan por primera vez o que hoy el Señor te ha tocado, tú no lo tienes en el corazón, y repite conmigo, de acuerdo con la palabra de Dios, esta breve oración que hará que Jesús entre y el Espíritu Santo entre y te llene plenamente. Di conmigo: Señor Jesús, hoy decido abrir la puerta de mi corazón para recibirte como el Señor y el Salvador de mi vida. Lo creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, que tú, Señor Jesús, eres el Hijo de Dios, que hace 2000 años viniste a la tierra, naciste de una virgen y en la cruz tú moriste para rescatar mi vida que se había perdido a causa de mis pecados. También reconozco que en la cruz tú me compraste con tu sangre preciosa y con ella me diste el perdón de todos mis pecados. Por eso hoy me arrepiento y te confieso todos mis pecados y te doy gracias porque me has dado el perdón de ellos. Y también decido perdonar a todos aquellos que me han causado daño en cualquier área de mi vida. Gracias, Dios, porque a partir de ahora soy miembro de tu cuerpo, soy miembro de tu familia, soy un hijo tuyo y tú cuidarás de mí y me llenarás con la llenura del Espíritu Santo, me empoderarás para poder seguir adelante, para agradarte, honrarte y glorificarte. Gracias, Dios. Amén y amén. Te invito para que entres a la página de nuestra iglesia y busques la etiqueta de Soy Nuevo y deposita allí los datos para llamarte. Gracias, Dios te ama y nosotros también. Nos vemos el próximo jueves
bendiciones y que Dios nos llene plenamente con el poder del Santo Espíritu. Amén y amén. Chao.